Bueno, estaba diciendo. Una alternativa es utilizar esta formulación que está acá. ¿Se me escucha? Sí, Entonces, esta es la tensión de falla, o sea, con fisura, que es dato. El A es dato. La tensión de fluencia también es dato, porque la calculo del ensayo sin. No, tensión de falla, perdón. Uy, perdón. Bueno, es dato porque la calculo, me la dieron. sí. Es la tensión que se produjo con la fisura. Dato con la fisura. Y esta, bueno, es la misma, ¿no? Estoy diciendo. Borro esto. Es dato, el A es dato. Y la tensión de fluencia la saco directamente del ensayo sin fisura. O sea que esta también. Claro, esa es la que me generaba la duda. Esa sería la influencia sería del ensayo sin Claro, fisura. sí, esa es la tensión de fluencia que la saco del ensayo sin fisura. Bien, Y nada, a ver, ya estaría. déjame mirar un poco. Lo que podría estar complicando, pero por los tamaños de fisura que dice ahí, es que esto tuviera un factor de forma que estuviera modificando este valor que está acá. Pero si el tamaño de la fisura, lo que sucede es lo siguiente, siempre, si la fisura es pequeña comparada con el resto del material, ¿no? Una fisura así, el valor Igual, este perdón, vale. Aníbal, ¿Eh? perdón, quien te interrumpa. Me parece que la fórmula que hay que usar es la que dice, que está en otra filimina, que dice la tensión es igual al ancho por la tangente de pi por A por el ancho al un medio. Bueno, pero eso sí, esto es grande comparado con esto. No, como te da el espesor y te da el ancho, yo supuse que había que usar esa fórmula. ¿Y cuánto da este valor? Bueno, eso no lo sé. Bueno, uno lo calcula. Acá siempre hay que ver dónde está parado uno. Eso de acá no se pueden hacer las cuentas derecho para adelante. Entonces, eh, si yo no tengo el factor i, lo puedo calcular con el valor de la tangente de no sé qué por no sé qué cosa, que como vos decías estará más adelante o más arriba, no más adelante. Estaba en un cuadrito que tenía todo. Bueno, podría ser este K, pero este podría ser cero Creo que está con en la este ya. filimina 8 en la 8 en la 10 por ahí. Ahí, que la cuarta en la columna. Sí, para que tenga un cartel adelante. Dice fisura central con una placa de ancho W. Yo probaría las dos cuentas. Sigma infinito por W, que es la carga. No, ¿qué es W acá? Si no El sé lo que ancho. es W, no lo puedo utilizar. El ancho de Eh, W. El ancho de la W, placa. sigma infinito, W tangente, pipa sobre W. Es media rara la fórmula. Porque pi por A es un. ¿Estás seguro que W es la carga? Sí, está en la guía práctica también escrita ahí la fórmula esa. No, profe, No, W es el ancho, creo. no, El W ancho, es yo otra dije. cosa. El ancho. Sí, Esto es W. claro, eso. Ah, bien, ahora sí.
No, porque no me daba acá, digamos, pi por A tiene que ser un centímetro sobre centímetro, metro sobre metro, entonces puedo sacar la tangente de un número. Y este W es el ancho, ok. Y esta es la tensión remota, y acá calculo el K aplicado. Claro, lo que tenés que tener en cuenta que ahí hay que sumarle el radioplástico. El radioplástico. Y la cuenta que hago acá, esto lo comparo con raíz de pi por A. Y la diferencia es el factor de forma. A ver en dónde anda el factor de forma. No puede andar muy lejos de 1. Bueno, depende de cuál relación haya entre A y W. ¿No? Cuanto más chiquitos A respecto de W o cualquier otra dimensión, el factor de forma tiende a 1. Y si está en la superficie, tiende a 1,12. Ahora, cuando esto se agranda considerablemente comparado con las dimensiones de la pieza, bueno, voy a las fórmulas conocidas de el factor de forma o ya directamente el valor de K. Entonces, puedo utilizar esa fórmula. Justo la encontré ahora. Calculo este valor que está acá. Esto es con radioplástico. Y nada más. Sí, eso son. Claro, acá estamos sumando radioplástico. O sea, esto es A más radioplástico. Tensión de falla. Esta sería la tensión chica, la que tiene la fisura. ¿No es cierto? Ojo, esto, ¿se acuerdan que había puesto falla yo acá? O rotura. Sí, No es de fluencia, ¿no? No es I. Es la tensión de rotura. O sea que la tensión es la que rompió ese ensayo. Y ahí sacó el K crítico del material. Esa es la opción más fácil. claro. No, claro, a mí lo que me confundía ya, perdón que lo repita, era eso que yo tengo que calcular la tensión de fluencia a partir del ensayo Sin fisura. sin fisura. Claro, pero pensé que esa era como una tensión también de rotura. No, la fluencia. Eso es lo que me hacía ruido. No, es que cambia totalmente, digamos. La, si yo tiro de acá y tengo una fisura así, por eso pasan dos cosas, son dos fenómenos diferentes. Puede ser que esto se parta proc, así para los dos lados instantáneamente, o que no pase eso. Ya que está la fisura ahí, esto empieza a ser así, a deformarse plásticamente y por ahí se rompe, pero después de una deformación plástica importante. Entonces, si pasa esto, ¿no es cierto? Depende de su posición en el FAT. Si yo tengo la fisura y se rompe, bueno, se puede romper en una combinación de los dos modos, por así decirlo. No son los modos, pero de las dos formas de romperse. Y la forma de meter el radioplástico en este sentido es usar esto que está acá. Podría intentar también utilizar el FAT, pero se iba a complicar bastante. Bien, Pero digamos, si esto es válido, el FAT también, ¿no? claro. Y Bueno, lo peor que tendría que dar un K más o menos parecido. bueno, gracias, Aníbal. Ok. El miércoles hay consulta también, ¿no? Sí, ok. Profe, te hago una consulta del diagrama de FAD. No entiendo bien cuál es la diferencia entre el K, o sea, me imagino que el que está arriba es el K aplicado y el K efectivo. ¿Cuál es la diferencia? El K aplicado es el que calculamos. Ahora vamos al FAT. Te entiendo perfectamente porque eso es un lío siempre. Pero es muy sencillo. ¿La achiqué yo o se achicó solo? Ajá. Bueno, vamos a usar este que está acá. Esta es la fórmula. Acá tenemos el FAT.
¿Cómo me decías? Para arrancar bien. La Que más relación que nada, ¿cuál entre... es la diferencia entre el K sub I, que imagino que es el K aplicado, y el K efectivo? Este es el que se calcula simplemente como sigma raíz de pi por el A y un factor de forma. ¿Está bien? Eh, el K efectivo es el que ve el material, entre comillas, porque hay plasticidad en la punta de la fisura. Entonces, el K se calcula ahí. No tiene radioplástico, nada. Y el K efectivo, también como el KR es menor que 1, el K efectivo es mayor que el K aplicado. Entonces, el K efectivo, si lo despejo de acá, es el K1 común sobre el KR. El KR en general es menor que 1. Entonces el K efectivo resulta más grande que el K aplicado sin considerar radioplástico por el radioplástico. No le busqué más vuelta por ahora. Es así. Bien, y el que ¿Lo viste? sí, bien, y el que se compara con el K crítico, ¿cuál es el? Porque yo vi que recién vos ibas a El comparar el K efectivo, efectivo. el efectivo, Ah, el efectivo es el que se compara con el K crítico. Bien, claro, lo comparo con el K crítico. Entonces, por eso es que digamos, lo que se hace para hacer si es fractura o no fractura, ¿no es cierto? Al K se lo divide a ya lo hago K crítico y la curva me va a dar de rotura. bien, perfecto. Y en caso de no tener datos sobre el radioplástico, ni, o sea, no tener datos para calcular el radioplástico o el K efectivo o KR, directamente se compara el KA, o sea, el sigma pi por A, raíz de pi por A por I. ¿Con quién? Ah, Digo, si no tenés datos eh, para calcular el radioplástico. sí, pero puedo estar cometiendo un importante error. O sea, pasar de para un determinado K, puedo estar de un lugar seguro a no seguro en función de la qué tan plastificada está la punta de la fisura. Si no tengo más datos, y me tengo que quedar con esto. Pero es un problema incompleto, porque no estoy introduciendo corrección por radio plástico. Y eso es importante cuando la atmósfera de tensiones, o sea, cuando esta tensión sigma 0 y esta tensión en la zona de la fisura, esta está en el orden del 80% de la tensión de fluencia, ahí se producen errores considerables. Habíamos visto un gráfico, que por supuesto ahora no lo voy a encontrar, me parece que lo cambié de lugar. Acá está. Que vemos qué diferencia hay entre el K efectivo y el K en los diferentes Ks. Entonces, de considerar un valor 1 a considerar un valor de casi 2, esto es por diferencia radioplástico. Esto es considerando radioplástico tradicional y este es considerando el FAT. Bien, perfecto, perfecto, gracias, profe. Bueno, entonces, digamos, si yo considero el radioplástico, la formulación del radioplástico es más o menos lo mismo. ¿Por qué digo que es más o menos lo mismo? Porque después la indeterminación viene, ¿sabes por dónde? Por cuál es el K1C del material. Este K1C del material es como los datos de fatiga. Tiene una dispersión importante. Entonces, que acá yo tenga un 0,1% no tiene ninguna importancia porque el K1 crítico material capaz tiene una dispersión o un error del 10%, 15%, etcétera. Una Ahí está. consulta. Esta tensión, ¿cuál sería? Me parece que se me salió el auricular. ¿Qué?
esta tensión que estoy marcando acá. ¿Cuál sería? En el gráfico. Esta que está acá Sí, es lo mismo que el FAT. Tensión aplicada sobre tensión de fluencia. Este es el mismo eje del FAT. claro. Esto no es un FAT, esto es para tener una idea de cómo cambian las dos cosas, ¿no? Esto es K sin radio plástico. La corrección de Irwin, que es la línea esta que está acá, es el radio plástico. Y este que tiene puntitos, que es la de más arriba, es la del FAT. O sea que FAT representa esa línea. Y, perdón, y una consulta. En la guía, ¿qué ecuación tendríamos que usar? ¿Esta, la que es por corrección por radio plástico o la del FAD? No, la de radio O plástico podemos utilizar. con esa ya estaríamos bien, por Sí. lo que comentabas anterior. Bien, Bueno, gracias. uno puede ver esta relación, a dónde está. Claro, el tema que no siempre tenés los valores como para calcular Es que esa estábamos en relación. 0,5 creo. Porque había una tensión de 100 contra 200. Entonces la tensión aplicada sobre la tensión de fluencia es 0,5. Las dos teorías tienen que dar más o menos lo mismo. Genial, gracias. Muy bien. Uy, ok, bueno, voy saliendo. El miércoles nos vemos.